Hoy quiero compartir contigo algunas reflexiones acerca del príncipe de los apóstoles, el apóstol San Pedro, porque no solamente es un personaje central en los evangelios, sino que además es una imagen poderosa que representa muchos aspectos de nuestro seguimiento de Cristo, de nuestra vida espiritual, y podemos identificarnos en muchísimos momentos con Él. Por tanto, creo que puede ser sumamente provechoso para nuestras almas contemplar esta figura y su relación con Jesús. Así que vamos a comenzar conociendo algunos pequeños aspectos acerca de su vida. Sabemos que él nació en el pueblo de Betsaida, cerca de Cafarnaúm, donde vivió después, es decir, en la orilla del lago de Galilea, al norte del lago. Ahí nació y es hermano de Andrés, otro de los apóstoles, Pedro y Andrés. Ambos nacieron ahí en Betsaida, pero luego sabemos que vivieron en esta ciudad de Cafarnaúm. ¿Cómo fue el llamado de Pedro? Tenemos dos relatos distintos acerca de su llamado. Lo más probable es que la versión más cercana a la historia sea la que nos narra San Juan en el Evangelio. Nos dice que Andrés conoció primero a Jesús porque muy probablemente era discípulo de San Juan el Bautista, siguió a Jesús, lo conoció y entonces este Andrés es quien fue a Pedro, su hermano, y le contó acerca de Jesús y le dijo que habían encontrado al Mesías, que quiere decir el Cristo, y lo llevó a Jesús. Una de las frases más hermosas acerca de un hermano que lleva al otro al encuentro de Cristo, se lo da a conocer, le hace el mayor regalo de su vida. Y entonces es allí donde podemos nosotros imaginar, pensar que muy probablemente Pedro, al conocer a Jesús y entusiasmarse con él, es entonces cuando lo invita a ir a trabajar, a predicar, a vivir a la ciudad de Cafarnaúm. Cafarnaúm, que se encuentra en este caso en el lado oeste del lago, no demasiado lejos de su original Betsaida. Allí fue Jesús a vivir y a predicar cuando comenzó su ministerio público. Y es muy probable que haya sido Pedro quien lo haya animado, quien lo haya invitado, y Pedro le ofreció vivir, hospedarse en su casa. Y por eso sabemos que la casa de Pedro era el lugar, el centro de operaciones, el sitio donde la gente iba a llevar a los enfermos a Jesús, donde iban a escuchar la palabra, donde Jesús obraba milagros, predicaciones. Es decir, que la casa de Pedro se convierte en cierto sentido, en la primera iglesia de la historia, el lugar donde todos van a buscar a Cristo. Y por tanto se vuelve también un símbolo, una imagen de la iglesia católica, porque es esa casa de Pedro donde todos van a buscar, no a Pedro, sino a Jesús. Y eso es la iglesia católica también. Lo mismo se dirá en el relato de San Lucas, donde se subraya que Jesús se subió a la barca de Pedro y desde ella predicaba la palabra. Y entonces también podemos ver en esa barca de Pedro, desde la cual todos escuchan a Jesús, otra imagen también de la iglesia, liderada por Pedro hasta el día de hoy en la persona del Santo Padre. Pues Pedro seguiría luego a Jesús, sería uno de los apóstoles, hasta que en un determinado momento es nombrado el primero de los apóstoles,
el jefe de los apóstoles. Tenemos ya una imagen de esto e incluso tenemos ya ese nombramiento explícito cuando en Cesarea de Filipo, es decir, en el norte de la Tierra Santa, Jesús le pregunta a sus apóstoles, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Después de un tiempo de haberlo seguido, Jesús quiere saber a qué conclusión han llegado acerca del misterio de Jesús. Y es entonces cuando Pedro, que ya tenía ese liderazgo natural sobre los demás apóstoles, responde en nombre de todos, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces es allí donde Jesús lo felicita y le dice que aquella respuesta tan profunda y tan verdadera no venía de su propia inteligencia, de la carne y de la sangre, dirá, no viene de ahí, sino que viene del Padre Celestial, se la ha inspirado Dios. Pero luego se nos dice que Jesús comenzó a hablarles acerca de su pasión y de su muerte, de que tenía que ser rechazado, que iba a ser crucificado. Y es entonces cuando Pedro se escandaliza, se horroriza y le dice que no, que de ninguna manera, que eso no puede ser, que no lo van a permitir. Y Jesús inmediatamente después de haber felicitado a Pedro, le llama Satanás. Porque le dice, tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Eres demasiado terrenal. Bueno, pues es en ese contexto mismo, en ese lugar, donde también Jesús le dijo a Pedro, tú serás Pedro, tú eres Pedro. Le cambió el nombre. Pedro no era un nombre originalmente, sino simplemente es la palabra piedra convertida al género masculino. De manera que le llama Pedro, o tendría que ser en español originalmente Piedro, para decir que él va a ser una roca sobre la cual él va a construir su iglesia, una roca, una especie de fundamento sólido. Sabemos que la roca sólida sobre la cual está hecha la iglesia es Cristo, pero Él va a ser ese representante de Cristo. Y por eso le va a decir, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, lo está nombrando su primer ministro en el reino. Lo está convirtiendo en ese representante, en esa persona que tiene delegada la autoridad de manera plenipotenciaria, en cierto sentido. Entonces, Jesús, dándole este liderazgo, este papel tan relevante, le está encargando mantener unida a su iglesia. Entonces, vemos esta posición de liderazgo, esta posición predominante que se le da a Pedro. Pero al mismo tiempo los evangelios también nos muestran cómo Pedro, incluso desde los primeros momentos, por ejemplo, ante la pesca milagrosa, se sintió profundamente indigno. Y podemos pensar que lo que ocurrió frente al lago de Galilea en la orilla, se nos dice que después de la pesca milagrosa, Pedro se postró ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, que yo soy un pobre pecador, lleno de temor, lleno de miedo. Él se daba cuenta de su propia miseria. Podemos intuir que ese fue un sentimiento que en cierto sentido acompañó a Pedro en distintos momentos de su vida ante una misión tan grande. Y esto es ya un aspecto que debe también ser parte de nuestro seguimiento del Señor. Por un lado, la conciencia profunda de nuestra nada, la conciencia profunda de que somos pecadores, el recuerdo claro de que hemos fallado muchísimas veces y al mismo tiempo ver que Cristo puede percibir en Pedro una potencialidad, unos dones, un futuro, un plan, una vocación, una misión, un llamado. Jesús ve en Pedro un santo, un futuro santo, un santo que está en proceso, que está aprendiendo, un santo que todavía le quedan muchos fallos por delante, pero que llegará muy lejos,
Llegará muy lejos físicamente, porque morirá en Roma, pero también llegará muy lejos en su misión, en su predicación, en los frutos de su vida y finalmente llegará muy lejos dando la vida por el Señor en el martirio de la cruz. Jesús es capaz de ver todo aquello. Y sabemos que también hay otra escena que se nos narra en el último capítulo del Evangelio de San Juan, cuando también en la orilla del lago Jesús tiene una conversación profunda con Pedro, de corazón a corazón, y va a hablar con él porque tiene unas cuentas pendientes. Sabe que Pedro en ese momento, después de la resurrección, está profundamente dolido, pero sobre todo profundamente arrepentido de haber negado a su Señor. Sabemos que en la pasión Pedro había negado a su Señor 3 veces, por pánico, por miedo. Primero se sentía muy seguro en la última cena y luego en la noche, durante el juicio del Sanedrín, Pedro entró en pánico. Entonces, en ese momento, delante de la criada del sumo sacerdote, Pedro negó 3 veces a su Señor. Y después sabemos que saliendo fuera, lloró amargamente. Esa escena, ese momento terrible, ese pecado tan grave de haber negado a aquel que le había dado toda su confianza, fue algo que se quedó inscrito en su memoria y más específicamente la mirada que cruzó con Jesús aquella misma noche, después de haberlo negado. Tal vez una mirada que habrá durado apenas un segundo, pero que fue completamente penetrante y que le llevó al llanto profundo, al arrepentimiento inmediato. Entonces, este episodio de la negación había sido algo que aún pesaba en la conciencia de Pedro. Un detalle relevante acerca de esa negación y de ese arrepentimiento es que cantó un gallo. Y es muy interesante porque Jesús se lo había anunciado, le dijo, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces, que simplemente significaba antes de que amanezca, esta misma noche me negarás 3 veces. No significaba originalmente más que eso. El gallo es símbolo del amanecer, entonces era una manera de decirle, tú me negarás muy pronto, esta misma noche, antes de que amanezca. Pero de hecho, fue una profecía que se cumplió. Cantó verdaderamente un gallo. Y eso fue providencial porque el gallo, que es en cierto sentido el despertador de la naturaleza, ese animal que por la mañana hace ese ruido estruendoso que despierta a todos, fue el instrumento para despertar la conciencia de Pedro, que había ya negado 3 veces a su maestro y que no se había dado cuenta hasta que no tuvo esta gracia de un gallo que sacudiera, que despertara su conciencia. Y por eso también me parece interesante e importante pedirle al Señor que nos regale siempre gallos que despierten nuestra conciencia adormecida por el pecado, que constantemente nosotros nos olvidamos, que realmente ofendemos al Señor de tantas maneras y no nos damos cuenta porque ya tenemos la conciencia adormecida. Pues bien, Pedro, que había despertado su conciencia a través de ese canto del gallo, Pedro, que había llorado amargamente la traición a su Señor, aún tenía esa cuenta pendiente y en la orilla del lago tuvo esa conversación de corazón a corazón con Jesús. Y en ese diálogo es donde Jesús le dice unas palabras misteriosas, pero al mismo tiempo profundas, importantes. Le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Refiriéndose a los otros discípulos que estaban allí al lado desayunando en el amanecer, antes del amanecer, junto al lago de Galilea. ¿Me amas más que estos? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Y entonces le mandó: apacienta mis corderos. Le pidió que apacentara a sus corderos. Después, otras 2 veces le pedirá algo semejante, le dirá: apacienta mis ovejas. Pero la primera vez dijo: apacienta mis corderos, porque le había preguntado si le amaba más que estos. Es decir, le estaba diciendo a Pedro que en primer lugar le encomendaba el cuidado, no solamente de todo el rebaño que él dirá después, sino concretamente de estos, es decir, de los demás apóstoles. Le está diciendo: sí, son varios apóstoles, pero tú eres la cabeza del colegio apostólico, tú vas a ser el que vas a guiar a los demás apóstoles, el apóstol de los apóstoles o el príncipe de los apóstoles. Entonces le manda cuidar a los corderos. Y después le preguntará 2 veces más. La segunda le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dirá entonces: apacienta mis ovejas, es decir, cuida de mi rebaño, de toda mi iglesia. Pero cada vez que Jesús había preguntado si me amas, Pedro había respondido: tú sabes que te quiero. Es decir, no se atrevía a usar la misma palabra porque había fallado al Señor, porque con humildad estaba reconociendo: Señor, yo soy sincero, tú sabes que sí te quiero, aunque yo sea débil. Por eso usaba la palabra te quiero en lugar de te amo. Pero entonces, la tercera vez, Jesús le dirá a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y entonces, aquí es donde nos dice el Evangelio: se entristeció Pedro de que la tercera vez Jesús le preguntara: ¿me quieres? Es decir, ya no le preguntó: ¿me amas? Y entonces Pedro le dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Ese tú sabes todo era reconocer que es Dios, que conoce todo su corazón, todas las cosas. Le está diciendo: Señor, tú sabes que yo no te puedo mentir, tú sabes la verdad. Y entonces Jesús también le vuelve a afirmar: apacienta mis ovejas. Es decir, que de nuevo confirma que Él va a ser el pastor. Jesús le había dicho a Pedro: yo te haré pescador de hombres al inicio de su vocación. Ahora le está diciendo: yo te hago pastor de mi rebaño. Y entonces Pedro de nuevo recibe esta misión, pero con la novedad de que esto se lo reafirma el Señor después de haber negado a Jesús y después de haberlo perdonado. Le dice Jesús: yo te había nombrado y sigo nombrándote y no me arrepiento. Sé que eres débil, pero también sé que eres sincero, sé que eres humilde, sé que te levantas, sé que volverás a intentarlo, sé que lo harás mejor la próxima vez. Y así vemos cómo Pedro, después de la ascensión de Cristo al cielo, comienza también su ministerio, su predicación, el acompañamiento de la iglesia, y concretamente se nos narran en los Hechos de los Apóstoles unos episodios y uno en concreto que de nuevo fue revelador para Pedro. Pedro había tenido ya un primer llamado de Jesús a seguirlo como apóstol. Luego, junto al lago también de Galilea, después de la resurrección, Jesús le había dicho otras palabras misteriosas después de aquel diálogo de me amas, me quieres. Le dijo a Pedro: cuando tú eras joven, tú te vestías e ibas a donde tú querías, pero cuando seas viejo, otro te vestirá y te llevará donde tú no quieras, refiriéndose al martirio que le iba a sufrir. Le había anunciado que él también iba a morir en la cruz, sin decírselo explícitamente para no asustarlo, pero se lo anunció. Bueno, pues esa fue un segundo llamado a Pedro, pero ahora va a haber
una tercera revelación, un tercer momento, otro cambio importante en la vida de Pedro. Y esto se dio en la ciudad de Jope o Jaffa, que nos cuentan los Hechos de los Apóstoles que ahí llegó Pedro, invitado, llamado, convocado por la comunidad cristiana que había en aquella ciudad, y le suplicaron que fuera a resucitar a una mujer que había fallecido y que era muy buena y que era conocida como Tabita. Entonces fue Pedro, obró aquel milagro y se quedó un tiempo en aquella ciudad. Bueno, pues resulta que estando él hospedado en casa de Simón el Curtidor, así nos dicen los Hechos de los Apóstoles, una casa frente al mar, pues enviaron una comitiva a llamarlo para llevarlo a Cesarea Marítima de parte de un soldado romano, un centurión llamado Cornelio. Pues mientras iban de camino estos enviados, estos soldados enviados que iban a llamar a Pedro para llevarlo con Cornelio, Pedro tuvo una visión. Se nos dice que después de orar, tuvo hambre, fue a la cocina a prepararse algo y mientras cocinaba entró en éxtasis. Un éxtasis en el cual él vio una, un mantel sobre el cual había todo tipo de animales. Y una voz le decía dos palabras, mata y come. Y le repetía, mata y come. En el contexto judío, estas palabras son realmente escandalosas porque los animales que había sobre aquel mantel eran todo tipo de animales, incluso reptiles y cuadrúpedos, es decir, animales prohibidos por la ley judía, lo que llamamos o lo que se suele denominar la comida kosher, que es la comida legítima, pura para los judíos. Y que Pedro, como judío que era, respetaba estas normas alimenticias. Entonces, él se niega y dice que no, que de ninguna manera él jamás ofendería a Dios comiendo animales prohibidos. Y esta voz le volvía a repetir, no llames impuro lo que Dios ha hecho puro. Y se lo repitió 3 veces. Y después de eso desapareció aquella visión. Pedro pidió luz al Espíritu Santo para entender qué era esa visión, qué eran esas palabras. Se trataba de un tema puramente dietético, porque efectivamente luego la iglesia, sobre todo por las palabras de Jesús, que diría que no es lo que entra en el hombre lo que lo hace impuro, sino lo que sale del corazón del hombre lo que lo hace impuro. La iglesia aprendió que las normas dietéticas del Antiguo Testamento ya no son necesarias. Pero aquí no era un tema dietético. Aquí Pedro descubriría un sentido todavía más profundo. Y es que mientras él pedía luz al Espíritu Santo y le pedía a Dios, Señor, revélame qué es lo que me estás diciendo a través de esta visión que acabo de tener, entonces escuchó la puerta, tocaron a la puerta y preguntaron por Pedro. Y cuando él salió a ver, eran estas personas que venían de Cesarea Marítima, de parte de un centurión romano, es decir, de un pagano, de un no judío, que venía a pedirle, por favor, ven, enséñame el mensaje de Jesucristo, quiero bautizarme. Y es en ese momento cuando él entiende que esas palabras que le decían, no llames impuro lo que Dios ha hecho puro, se refería a los gentiles, es decir, a los pueblos paganos, a los no judíos, que estaban llamados, estamos llamados al Evangelio. Y que la iglesia en ese momento se iba a abrir
al resto del mundo, al mundo entero. Es decir, en ese momento la iglesia iba a comenzar oficialmente a ser católica, en el sentido profundo del término griego, que significa universal. Entonces Pedro de nuevo tiene una experiencia que para él era inconcebible, jamás se hubiera imaginado esto, pero el Espíritu Santo le muestra que los planes de Dios son diferentes. Y a partir de ese momento, Pedro también ayudará a los demás apóstoles a entender que Dios quiere la salvación de todos los hombres y de todos los pueblos. Entonces Pedro abrirá su misión también a otras culturas y saldrá de la Tierra Santa para irse a Antioquía y después pues seguirá su recorrido hasta llegar a la ciudad de Roma, donde finalmente derramaría su sangre, donde finalmente daría su vida. Pues bien, Pedro, que le había fallado al Señor en la pasión, Pedro, que no había estado presente en el momento de la crucifixión, finalmente estaría en la cruz, pero en la cruz donde él mismo fue crucificado por amor a Cristo, por dar testimonio de Cristo. Y hoy por hoy, la iglesia venera la tumba de este pescador. En la iglesia más grande del mundo entero, la Basílica de San Pedro, que es precisamente la tumba de este pescador. Y de algún modo esta tumba que se encuentra debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro nos recuerda esas palabras: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque viendo aquella basílica que de algún modo hoy es símbolo de la Iglesia Católica, está construida sobre la tumba de Pedro, sobre la roca de Pedro, nos recuerda no solamente las palabras de Cristo, sino otro hecho, y es que el martirio de Pedro, como representante de los 12 apóstoles, es para nosotros una roca, un fundamento. ¿Por qué? Porque Pedro y los demás apóstoles que sufrieron el martirio y murieron por Cristo, los apóstoles que dieron su vida, o mejor dicho, podemos decir que firmaron su testimonio con su propia sangre, dando la vida, cada uno de ellos de distintas maneras, pero Pedro de algún modo resume el testimonio de todos estos apóstoles. Pues este Pedro es el que de algún modo sintetiza el testimonio firmado con sangre, porque los apóstoles, comenzando por Pedro y continuando con los demás, Pedro también sabemos que fue el primero de los 12 apóstoles en recibir la aparición del Señor resucitado, primero a Simón, se nos dice en las cartas de Pablo, pero Pedro no creyó en la resurrección, sino vio a Cristo resucitado. Los apóstoles no creyeron en Cristo resucitado, sino que vieron a Cristo resucitado, comieron con Él. Se nos dice en varias ocasiones, estuvieron con Él, incluso lo tocaron, como por ejemplo Tomás. De manera que esto es muy relevante y muy importante, porque si nosotros fundamentamos nuestra fe en la resurrección de Cristo, que es el centro y de algún modo la pieza clave de nuestra fe, creer que Jesús de verdad resucitó, no metafóricamente, sino realmente. ¿Por qué lo creemos? Lo creemos porque le creemos a los apóstoles y específicamente a Pedro, porque ellos no creyeron, ellos lo vieron, ellos lo tocaron, ellos estuvieron con él, ellos comieron con él. Y todos ellos dieron su vida hasta la muerte por él. Porque que un individuo hubiera muerto diciendo eso pudiera haber estado loco, pero que todos los apóstoles dieran su vida por Cristo, que dieran su vida
por firmar con su sangre de algún modo el testimonio de la resurrección de Cristo, eso lo cambia todo. Y eso es lo que para nosotros es el fundamento. Esa es la roca sobre la que está edificada la iglesia y que está representada principalmente en Pedro, que representa a todos los apóstoles. Y así, hasta el día de hoy, la iglesia sigue su camino guiada por el sucesor de San Pedro, que es el Papa, y que a lo largo de la historia los sucesores de San Pedro siguen estando presentes, cumpliendo esa función: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Los corderos, es decir, el obispo que guía todo el colegio apostólico, todos los obispos del mundo, pero también el obispo que tiene la última palabra para todo el rebaño. Ese obispo de Roma que cumple esa misión petrina, es decir, de San Pedro, y que sigue teniendo las llaves, que sigue teniendo ese poder de atar y desatar, porque lo que ata en la tierra es atado en el cielo y lo que desata en la tierra es desatado en el cielo. Al día de hoy, el Papa es quien sigue aquella petición que le hizo también Jesús a Pedro cuando le dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso de zarandearte a ti y a tus hermanos, pero tú, una vez levantado de de todo este escándalo, de toda esta tribulación, tú una vez levantado, confirma a tus hermanos. Es decir, confírmalos en la fe, tráelos de vuelta al camino, a la verdad, no permitas que se desvíen. Tú eres el encargado de mantener a toda la familia unida. Incluso se nos dice, después de la segunda pesca milagrosa, que Pedro arrastró la red con los peces y aun siendo tantos, 153, la red no se rompió. Entonces, esta es una imagen, este hecho de que la red no se rompiera, es una imagen de que Pedro es el que mantiene unida esta red que es la iglesia con todos los peces que somos nosotros. Y que esa red no se rompe, es decir, mantiene esa unión para que la iglesia no se divida, no se rompa. El Papa hasta el día de hoy tiene la función de mantener unida a la iglesia, de ser signo visible, para que todos lo veamos, para que todos sepamos dónde está la verdadera iglesia y por tanto no podemos nosotros dejarnos llevar por las corrientes, por las personas que critican, por las personas que dudan, por las personas que de algún modo están siempre sospechando, criticando al Papa y a la Iglesia, sino que más bien unidos al sucesor de Pedro, nos mantenemos genuinamente católicos, nos mantenemos unidos a Cristo porque es quien tiene la única, verdadera, legítima autoridad en la Iglesia, la autoridad de Cristo. Pidámosle al Señor por el Papa y su misión y pidámosle también al Señor que nosotros, al igual que San Pedro, siguiendo su ejemplo, a pesar de ser débiles pecadores, también nosotros podamos seguir a Cristo para que Él pueda seguir obrando maravillas en nosotros, formando grandes santos en nosotros a pesar de nuestras debilidades y pequeñeces, porque Jesús, así como en Pedro, también en nosotros ve enormes potencialidades, un gran futuro que nosotros no somos capaces de ver, pero que Él quiere realizar en nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre. Amén.